Hola a todos, bienvenidos a Bismart. Y bien, vamos a seguir continuando con nuestra serie de videos relacionados a nuestro curso de programación básica en C#. Y hoy vamos a hablar de una introducción. Vamos a hacer una introducción básica a lo que es la plataforma .NET. Vamos a hablar de Microsoft.NET. Ok, bien, empecemos. Nuestra agenda para este video va a ser, vamos a tratar de responder estas dos preguntas inicialmente: ¿qué es C#? ¿Qué es el lenguaje C#? ¿Qué es .NET? Vamos a estar hablando de .NET, y como tercer punto vamos a estar describiendo un poco más la plataforma de lo que es el framework .NET. Ok, bien, empecemos. ¿Qué es C#? Bien, C# es un lenguaje orientado a objetos, o también conocido con la sigla OOP, que es Object Oriented Programming. Es un lenguaje que ha sido desarrollado por Microsoft. Este lenguaje ha sido diseñado para la infraestructura de un lenguaje común. Esto significa que este lenguaje tiene como uno de sus objetivos trabajar en una infraestructura donde pueda trabajar a la par con otros lenguajes por medio de una infraestructura que maneje un lenguaje común. Como vamos a ir viendo que .NET maneja esa infraestructura, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Este lenguaje es derivado de C y C++, es similar a Java. Si bien C y C++ son lenguajes no tan puramente orientados a objetos, este lenguaje C# sí es orientado a objetos, y en ese sentido es muy similar a Java. También en cuanto a su sintaxis, C, C++ y Java, y más parecido a Java en la estructura, en cómo se crean las clases, cómo se instancian los objetos. También mencionar que C# es un lenguaje fuertemente tipado. ¿Qué significa eso? Que tiene sus tipos primitivos o básicos bien definidos, como son los integers, los char, los float, etc. ¿Okay? Bien, ¿por qué el hash sostenido? ¿No? Se da a entender de que es un... Bueno, para muchos el hash es un símbolo, en cuanto a la música, el símbolo de una nota en un estado de sostenido, o también dando a entender de que es su nota más alta del lenguaje, por así decirlo, como que decir que el lenguaje está en un tono más alto. Esa es la idea del hash. O también da a entender 4 signos más. Sabemos que existe el lenguaje C++, pero al decir que tiene 4 es como sugerir una notoriedad sobre C y C++. Es como si estuviéramos hablando de un lenguaje 4 veces superior a lo que es C, o 2 veces superior a lo que es C++. Bien, ese es el objetivo de lo que es C#. C# también tiene puede ser compilado para otras plataformas, no solamente trabaja para Microsoft, si bien es desarrollado para Microsoft, pero no solo es para Microsoft, sino también existen compiladores estandarizados por la GNU, en donde se puede compilar una aplicación hecha en C# tanto en Linux, o en entornos o sistemas operativos Linux, o sistemas operativos de Apple o Mac. Bien, sigamos. ¿Qué es .NET? Bien, .NET es un framework de Microsoft, y .NET tiene dos pilares fundamentales. Uno de ellos es la librería de clases, que incluye una librería de clases que es conocido como el Framework Class Library, o en sus siglas FCL. Eso vamos a ir hablando exactamente cuáles son las características de esto, pero es una librería que prácticamente consta de múltiples herramientas que facilitan el desarrollo, como son la administración de workflows, lo que son los servicios, si es una arquitectura orientada a servicios, las interfaces gráficas, si es una aplicación de escritorio, un Windows Forms conocido, o si son librerías de Windows Presentation Foundation o web, ASP.NET. En fin, es un conjunto de librerías que también manejan lo que son las listas, colecciones, acceso a base de datos, acceso a archivos, etcétera. ¿Sí? Vamos a seguir hablando un poco más acerca de esta librería. También otra característica que hace que es .NET es la interoperabilidad entre varios lenguajes. ¿Qué significa eso? En .NET hay lo que se conoce su segundo pilar fundamental, que es el Common Language Runtime, un lenguaje común en tiempo de ejecución, o conocido sus siglas CLR. Es básicamente un lenguaje común en donde todas las aplicaciones, si tú haces una aplicación en C#, esta es compilada
y en un lenguaje común, y es ejecutada en un lenguaje común, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que dentro de lo que es .NET, C# no es el único lenguaje sobre el cual trabaja en .NET. Existen otros lenguajes como Visual Basic, Visual C++, y F#, por ejemplo. ¿Eso qué significa? Que a través de que o sea, lo que quiero decir es que tú puedes hacer una aplicación en C# o un conjunto de librerías en C#, las compilas en DLLs y las puedes utilizar esas mismas librerías que tú has desarrollado desde otro lenguaje, por ejemplo Visual Basic o viceversa. Esto gracias a que todo se maneja a través de un código que es el Common Language Runtime. Es el medio por el cual trabaja la interoperabilidad entre varios lenguajes. En resumen, cuando estamos hablando de .NET Framework, estamos hablando de que FCL más CLR, o sea, la librería de clases, más el Common Language Runtime, son lo que hacen a .NET Framework. O sea, .NET Framework no es más que la suma de la librería de clases y del Common Language Runtime. Bien, para ilustrar un poco lo que estoy queriendo decirles, les voy a mostrar un poco unas gráficas bien interesantes, y es hablando de la base. Los dos pilares fundamentales de .NET Framework, o lo que hacen a .NET Framework, tanto de sus orígenes para adelante, porque obviamente el framework fue evolucionando y creciendo, la base siempre fue y es lo que es el Framework Class Library y el Common Language Runtime. Sobre estas dos cosas se crearon otras librerías que son lo que es el Windows Form para aplicaciones de escritorio, ASP.NET para aplicaciones web y ADO.NET para acceso a base de datos, ¿sí? Con el tiempo, obviamente aparecieron otras tecnologías como es el Windows Presentation Foundation para igual aplicaciones de escritorio, Windows Communication Foundation para aplicaciones orientadas a servicios, o si tú conoces SOA, arquitecturas orientadas a servicios, Workflow Foundation para lo que es una tecnología de manejo de workflows, y CardSpace. Seguimos más adelante, salen otros que son muy conocidos hoy en día y muy utilizados en herramientas muy poderosas como son LINQ, que es una tecnología que se enfoca en manejar colecciones en memoria, colecciones de datos, y paralelamente a esto y trabajando casi conjuntamente salió lo que es el Entity Framework, que es un ORM. Para los que no saben lo que es un ORM, es un mapeador objeto relacional, que significa que Entity Framework también de una forma al igual que Adobe.NET te brinda lo que es el acceso a los datos, pero la diferencia está en que además de darte el acceso a los datos, también te da lo que es un mapeo objeto relacional. ¿Por qué decimos un mapeo objeto relacional? Para los que no saben, las bases de datos habitan en un entorno relacional. ¿Qué significa esto? Que trabajan con tablas, tuplas y relaciones entre tablas. Y cuando hablamos de C#, dentro del lenguaje hablamos de objetos, instancias de objetos. Son dos mundos diferentes, bastante diferentes, y necesitamos trabajar con los datos en términos de objetos y poder almacenar objetos en un modelo relacional. Eso es lo que nos permite hacer un ORM y en este caso particular Entity Framework. ¿Okay? Seguidamente sale lo que está más relacionado con programación paralela y concurrente, ParallelLinkQ, Task Parallel Library, y después también con lo que son tareas basadas en modelos asíncronos como Task bases en Async Model, y .NET APIs for Store and UWP apps o aplicaciones basadas en Store UWP. Ok, bien, esto sí, todavía ya salieron más cosas. Ahora estamos ya en estos años con lo que es otra tecnología, ya lo que es Cloud Computing y lo que es el .NET Framework, pero ya a un nivel core. Si quieres investigar más y saber dónde está ahora .NET, está en .NET Core. Investiga lo que es .NET Core para averiguar cómo funciona .NET Core. Ya es algo que trabaja con computación en la nube. ¿Okay? Bien, este otro gráfico te muestra prácticamente cómo está estructurado también en un sentido cómo trabaja el framework de .NET, y lo divide en dos
en lo que son las aplicaciones no administradas y administradas, como el núcleo, el sistema operativo y el hardware. Y aquí tenemos los dos puntos importantes, que son lo que es el Framework Class Library y el Common Language, la librería de clases y el motor de tiempo de ejecución, las bibliotecas de objetos personalizados, y cómo a través de esto nosotros manejamos o accedemos a lo que es el sistema operativo y el hardware, y también las aplicaciones no administradas, que son aplicaciones que hospedan nuestras aplicaciones hechas, en este caso con .NET, como son aplicaciones web hechas en ASP.NET, que son hospedadas en un servidor IIS, Servicios de Internet Information Server, y esto ya está más enfocado a lo que es .NET, y entonces es así como prácticamente funciona lo que es de manera general y a grandes rasgos lo que es Microsoft.NET. Bien, hablarles un poco más también que acerca de estos dos componentes, que lo interesante es que, bueno, estos dos pilares fundamentales que hacen a .NET lo que es que la librería de clases es la que maneja y nos provee un conjunto de clases y herramientas en un sentido programático para poder trabajar en ellas, independientemente del lenguaje en el que trabaje, y también lo que es el Common Language Runtime, que nos facilita lo que es el manejo de las excepciones, el manejo de la memoria, lo que es el manejo de los memory leaks, el tiempo de vida de un objeto, la administración de objetos dentro de un ámbito, lo que es el garbage collector y ese tipo de cosas que hacen que el lenguaje C#, ya siendo un lenguaje muy poderoso, bajo esta plataforma es manejada de forma aún mejor. Bien, creo que no tengo nada más que decir en este video, que más que mostrarles un poco cómo funciona .NET Framework, cuál es la diferencia entre C# y .NET Framework. Ya hablamos de eso. Resumiendo, C# es el lenguaje, es uno de los lenguajes de .NET Framework, pero es uno de los lenguajes comúnmente usados, ya sea por el poder del lenguaje, y .NET Framework es un lenguaje que engloba más allá de un lenguaje, que maneja en términos de un lenguaje común una librería de clases y un conjunto de tecnologías. Y bien, a lo largo de esto vamos a seguir viendo con más detalles algunas de estas cosas. En el siguiente video vamos a hablar un poco más o vamos a hacer ya una aplicación en consola, vamos a conocer un poco las bondades que nos brinda el entorno de desarrollo de Visual Studio, en este caso Visual Studio 2015. Y bueno, eso sería todo. Si tienen dudas, comentarios, sugerencias, por favor, en la parte de abajo son bienvenidas. Si quieren hacer acotaciones también, si te gustó el video, por favor regálame un like y difunde esta información. Y vamos a seguir proveyendo más información para que podamos crecer en una comunidad de desarrolladores. Bien, no tengo otra cosa más que decir, me despido, hasta el siguiente video, chao.